un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la educación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de la Educación, una acción del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas, donde buscamos crear un espacio de reflexión y orientación sobre temas de actualidad y relevancia desde la voz de los diferentes actores y ámbitos educativos. En este episodio te acompañamos Mariana Solana y Nisa Gutiérrez. Hoy queremos retomar un tema y abordarlo, más bien un tema que tiene que ver mucho con un escenario de pandemia y fuera de, porque no necesariamente ocurre. Y muchos hemos estado escuchando hablar de inclusión. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo se come o por qué es necesario hablar de estos temas aún en estos tiempos? ¿Cómo es que se dan estos escenarios? Si nosotros somos incluyentes o no, de qué manera nos estamos involucrando, si solamente tiene que ver con un ámbito educativo, con un ámbito escolar, en fin. Hoy justamente estaremos hablando sobre este tema y pues bueno, saber, Mariana, ¿quién nos está acompañando en este episodio? Hoy nos acompaña la doctora Paulina Iturbide Fernández. Ella es doctora en educación, maestra en tecnología educativa por la UPAEP y licenciada en educación por la Ibero Puebla. Se desempeña como profesora investigadora en la Facultad de Educación de la UPAEP, coordina el cuerpo académico de profesionalización docente y es participante en el cuerpo académico de ética y procesos educativos. Fue directora académica de programas a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Educación en esta misma universidad y ha participado en procesos de formación docente en contextos educativos tanto formales como no formales. Sus líneas de investigación son educación inclusiva, ética profesional docente y formación del profesorado. Forma parte de la Red Nacional de Educación y Valores, REDUVAL, y de la Red Internacional de Investigadores y Participantes sobre Integración e Inclusión Educativa, RIE. Es autora y coautora de diversos capítulos de libro y artículos de investigación y ha participado como ponente en foros y congresos nacionales e internacionales. Pau, bienvenida y pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Nisa. Pues un gusto compartir este espacio con ustedes para hacer este diálogo sobre este tema tan importante, la inclusión. Sí es, pues Paulina, muchas gracias por acompañarnos. He de decirles a quienes nos están escuchando que, bueno, a Paulina la conocemos desde hace tiempo, particularmente yo por trayectorias y por ahí coincidimos en algunos momentos de la vida personal y académica. Me da mucho gusto también escuchar toda esta trayectoria que hoy tienes, todos estos proyectos que has emprendido y cómo te has superado, y qué mejor manera que tenerte a ti como especialista en este tema. Pero pues también queremos no solamente hacerte este reconocimiento, sino abordar este tema con algunas preguntas que tenemos para profundizar en este diálogo. Y primero queremos abordar y saber exactamente, cuando escuchamos este término de educación inclusiva, ¿tú de qué manera puedes definirla, como en una frase o cómo lo estarías haciendo, ¿no? Ya en términos muy generales, para empezar a enfocarnos en el tema? Claro, Nisa, muchas gracias. Pues bueno, este tema de la inclusión, la educación inclusiva, como actualmente también ya se ha abordado justamente para vincular el proceso de inclusión con el ámbito formativo, el ámbito educativo de las personas, pues la verdad es que es un tema bien interesante y sumamente amplio. Pues lo que voy a tratar ahorita es de ir haciendo como algunas anotaciones, algunas ideas que me parecen relevantes para que nuestra audiencia pues pueda ir también acercándose, aproximándose a este tema, porque pues sin duda, ¿no? En una sociedad tan desigual, tan compleja como la que vivimos, no solo por la pandemia, sino también en temas que desde las propias estructuras, desde las propias realidades de las personas en distintos contextos, pues estamos viviendo, ¿no? Sabemos que hay personas que viven en situaciones pues de mayor vulnerabilidad que otras, que justamente sus contextos tanto familiares, comunitarios, los han llevado pues a quizá, ¿no?, estar en situaciones de exclusión, de marginación, de segregación. Entonces, por eso es que
Hoy en día el tema de la inclusión resulta, digamos, como un eje central, ¿no? En las agendas educativas, lo habremos visto también en el modelo educativo, lo vemos justamente como una mirada que busca, ¿no? Trabajar con las personas, hacer conciencia de que esta realidad está ahí, de que pues al final del día quienes estamos en el ámbito educativo pues también pues estamos implicados en este proceso, ¿no? De manera particular yo entiendo la inclusión como esta posibilidad de encuentro, ¿no? Que se da en condiciones de equidad, que promueve relaciones entre personas pues de distintos entornos, pero también pues, que tienen esa posibilidad de coincidir, y que pues esto se da en y a pesar de las diferencias individuales, ¿no? De estas características o condiciones de desigualdad que señalábamos, pues bueno, es que cómo se puede dar esto en términos también de lo que Cheita y algunos otros expertos en temas de inclusión señalan como que la inclusión, a lo que tenemos que partir del punto es que no es un lugar, no es algo a lo que se llega, no es algo que es tangible, que se es, sino es como un proceso, es una actitud, es un valor que pues, en cierta medida tiene que permear en políticas, en prácticas que den cierta cobertura, que se respeten estos derechos fundamentales, como lo es la educación en primer lugar. También evidentemente en prácticas escolares, pues para que en este marco, ¿no? de actitudes, de valores, en pro del reconocimiento de las diferencias, del pues el valor, ¿no? de la persona, del reconocimiento de su dignidad, pueda darse en beneficio de la persona, de la comunidad, las familias, el contexto, para que a partir de distintos procesos educativos, pues se puede ir dando respuesta a esta diversidad, se remuevan barreras que llevan a las personas a vivir en esas situaciones, que haya una mayor participación e implicación de las personas en los entornos, precisamente al hablar de educación inclusiva, en entornos no solamente en educación escolar o formal, sino también en la no formal, de qué manera también, pues a partir de estos principios, ¿no? de la inclusión se garantiza, o se busca más bien, se garantice los procesos de autonomía, de no discriminación, esta equidad, esta igualdad de oportunidades. Entonces, a grandes rasgos, así concebimos el tema de la inclusión, y que puede, pues, ¿no? Verse desde un enfoque, una mirada educativa, ¿no? Con los agentes que prácticamente participan en ella. Sí, a mí quiero resaltar esta parte que tú mencionas, ¿no? Que parte también de un proceso, que no es algo que existe un manual y te diga paso por paso tienes que hacer eso y ya eres alguien incluyente, sino este reconocimiento o esta cuestión de actitud y valores que busca permear y que pueda salir de todos los personajes y a la vez pueda tener este impacto en el ámbito educativo, en las políticas. Entonces, me parece muy importante y muy valioso este contexto que tú nos das para poder aprovechar y poder profundizar en el tema. Sí, algo que, bueno, además de que me gusta mucho escucharte porque creo que es un tema que, si bien decías, ya está en los modelos, cada vez está más en el discurso educativo, en los discursos políticos incluso y demás, me parece que todavía en el ámbito escolar a veces lo tenemos lejos, ¿no? O sea, de entrada el mismo concepto como tal, creo que y es válido, o sea, en las instituciones educativas nos encontramos con muchísimos retos y pareciera que este tema de la inclusión se va dejando como a segundo plano, ¿no? Cuando tengamos tiempo, cuando ya hayamos atendido esto, pues vemos tal. Y entonces se nos olvida que son trayectorias, que son personas, que son historias concretas las que se están dejando de lado, ¿no? Por atenderlas después. Entonces creo que todavía, digo, nos queda lejos, no tenemos muy claro en qué está el panorama, qué tantos avances ha habido, ¿no? Y justo esa es mi pregunta. Pre-pandemia, porque ahorita hablaremos también de qué ha pasado en la pandemia, pero pre-pandemia, ¿cómo andábamos en temas de inclusión? O sea, ¿cómo andábamos en temas de avances o retos o cómo estábamos? Sé que también es difícil ponerlo como en panorama general porque cambia mucho de sector en sector, de institución a institución, pero bueno, ¿cómo andábamos en este sentido o en este ámbito de inclusión? Claro, Mariana, esto que señalas es súper importante de tener en cuenta qué avances ya se han hecho, qué avances ya se reportan, pues en nuestro caso a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional, porque como bien señalan, pues justamente es un tema
que pues nos ocupa a todos, ¿no? Y más en el tema de las instancias educativas, porque pues sabemos agentes que tenemos una mayor implicación, una mayor responsabilidad en este reconocimiento de esas historias que señalas, Mariana, o de esos procesos que dice Nisa, que están ahí, ¿no? Esas realidades educativas que pues nosotros como profesores, aquellos directivos, aquellas autoridades educativas, ¿qué se ha hecho, bueno, en términos generales, para ir atendiendo esto? Bueno, algo que es súper importante de recuperar es que tanto a nivel macro, ¿no? En términos políticos, de convención, de leyes, pues ya hay unos marcos que justamente nos ponen a las instituciones educativas y a las escuelas, o sea, en el centro del problema. Es decir, las escuelas se les reconoce esta implicación y esta necesidad de atender a estos grupos, ¿no? Vulnerados, generalmente reconocidos así, que no solo incluyen a las personas con discapacidad, ¿no? También podemos ir reconociendo ahí a personas de escasos recursos, con algunas dificultades también de accesibilidad, etcétera. Entonces, si estos marcos ponen a la escuela como uno de los, digamos, como instancias centrales para favorecer esto, es necesario saber qué han hecho estas instituciones para favorecer estos procesos, ¿no? Podría recuperar, como en un primer sentido, el tema de la accesibilidad, ¿no? Ya se habla, algo que hace, no sé, un par de décadas no estaba en el panorama, ya se habla de la inclusión, ya pasamos de la incorporación a la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad a los ámbitos educativos escolarizados. Es decir, el que ya por ley y por propia también compromiso de las instituciones, el abrir las puertas a estas personas ya es uno de los, digamos, en situaciones de prepandemia, ¿no? Un elemento súper importante, decir, bueno, ya podemos compartir espacios comunes con las personas de aula regular, o como normalmente se le llama en las escuelas regulares, con aquellas personas, por ejemplo, con discapacidad o en alguna otra situación. Entonces, en términos de accesibilidad, de apertura de las instituciones, eso es un gran avance que hoy en día podemos observar, ¿no? Quizá muchos de nosotros, de nosotras, hemos conocido a alguien o tenemos cercano este panorama de decir, ok, ya hay posibilidad de incorporarse a estos espacios en términos de la apertura que se da para la participación, para la convivencia y evidentemente para favorecer procesos educativos de estas personas en estas condiciones. Entonces, bueno, ¿no? Otro reto que tienen las escuelas en los que se ha avanzado es, por ejemplo, la relación o la vinculación de agentes educativos como los profesores con especialistas. Ese es un tema súper complejo, es un reto que todavía hoy en día enfrentamos, pero por ejemplo, estos profesores de educación especial que se han preparado, ¿no? Principalmente para temas de discapacidad, el que las escuelas ya hayan avanzado en, pues, al menos generar procesos de relación, involucración con ellos, pues ayuda mucho también a las instituciones a mejorar los procesos, ¿no? Entonces, podríamos hablar también de un avance por ahí. Otro es la implicación y como la cercanía que las escuelas hoy en día tienen con las familias, ¿no? Que a lo mejor antes, pues sí, había cierta responsabilidad de la escuela, responsabilidad de la familia en términos de la formación de las personas, pero hoy en día ya se habla de una corresponsabilidad en donde, en términos de inclusión, pues ya se asume el papel que cada uno de los agentes puede tener en el desarrollo de las personas, tanto niños, jóvenes o adultos que estén en situación de vulnerabilidad, y cómo esto también ha avanzado, nos lleva a ver una escuela mucho más cercana a la comunidad, sus ciertas dificultades, obviamente complejidades, pero que también pues ya eso promueve en definitiva que haya esta implicación y participación de una educación para todos, ¿no? Entonces, digamos, como a grandes rasgos pensaría que son algunos avances. Hay muchos, pero se me ocurren ahora estos que puedo compartirles. Gracias, Pau. Ahora que te estoy escuchando como en este panorama previo, pero a mí me surge también esta inquietud ahora con la pandemia, cómo se han modificado estos escenarios que de alguna manera ya han tenido un avance, una trayectoria en cómo se han logrado impulsar este reconocimiento del trabajo que ahora se lleva y de corresponsabilidad con padres de familia. ¿Qué impacto ha tenido durante la pandemia? Si han surgido también buenas prácticas, puede ser, o si estas modificaciones han llevado también a romper con esas dinámicas que de alguna manera ya se venían estableciendo y permitían como el buen andar del tema. ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Tú qué has logrado ver o incluso recuperando algunas experiencias entre tus allegados?
Claro, Nisa. Pues bueno, de la experiencia que yo puedo compartirles también en relación a estos temas, híjole, la verdad es que ha sido, digamos, para todos, para todas, un año bastante complejo en términos también educativos. Ha habido nuevas barreras, nuevos obstáculos, nuevas limitantes que han surgido justamente para promover estos espacios de participación y de accesibilidad para las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, pues claro, la pregunta central es cómo garantizamos una participación plena, efectiva, ¿no?, en las escuelas, o en los procesos formativos, incluso también en la sociedad, ¿no? Estando en resguardo, pues también nos lleva a preguntarnos cómo garantizamos esa participación plena en una realidad tan compleja como la que nos encontramos. Yo pensaría que algunos de estos retos que pues, hemos enfrentado, que en cierta medida en algunos contextos se han superado o se han atendido, son, por ejemplo, el tema de pues, cómo el docente, ¿no?, como agente central en este proceso formativo escolar, se ha convertido en de veras que se ha convertido como en un agente que ha permitido, ¿no?, que a través de distintos medios, recursos, se ha acercado a los estudiantes, ha buscado las maneras. A mí me parece que en la experiencia que tengo trabajando con profesores en servicio, el tema de la vocación, de estos valores que orientan su práctica profesional, de este compromiso ético con la formación de sus estudiantes, esta dimensión de su práctica docente que les ha llevado a encontrar nuevas formas, a utilizar su creatividad, a desarrollar nuevas estrategias para mantenerse en contacto con los niños, con los jóvenes o incluso con los adultos en educación superior, pues me parece que han sido de las mejores prácticas, de los mejores elementos que nos han permitido atender hasta cierto punto estas desigualdades en la pandemia. Entonces, el papel del profesor en buscar estas alternativas, por ejemplo, he escuchado prácticas de profesores que a lo mejor también las hemos escuchado en otros espacios, pero yo de cuenta propia, pues el saber que tengo como estudiantes profesores que han tomado su auto o su bicicleta y han ido de casa en casa para también llevar información, hacer más accesible los contenidos, los recursos a los estudiantes que no tienen esa posibilidad. Otra hay profesores que a través de redes sociales han creado espacios, generado condiciones para dar seguimiento a sus estudiantes. Este trabajo tan cercano que han tenido con padres y madres de familia o abuelitos que de pronto también están al cuidado de los niños principalmente, esa relación tan cercana, esa comunicación que no siempre se da, pero que se busca, ¿no?, en el caso de estos profesores, que se busca generar para comprender mejor cómo está la situación de estos niños, de estas niñas o jóvenes, y de qué manera entonces, a partir de ese conocimiento del contexto, proponer, generar estrategias mucho más pertinentes y efectivas, ¿no? Porque si tomamos solamente las estrategias más generales de, bueno, ahí están publicados, están pues ahora en la televisión educativa, compartidos estos contenidos, bueno, ¿cómo le hacemos para no quedarnos solo con eso, ¿no? Y creo que el papel ahí del profesor ha sido fundamental para enfrentar estos retos de la pandemia y pues obviamente uno de los retos más importantes es evitar el rezago, ¿no? Sabemos hoy en día las cifras de rezago educativo están incrementándose más en estos últimos meses en términos de las dificultades que enfrentan para desarrollar los aprendizajes, para acceder al currículum, incluso para hasta los propios procesos de evaluación. Y en temas de vulnerabilidad, pues esto se atenúa muchísimo más. Entonces, creo que por ahí hay algunas buenas prácticas y siempre rescato el papel del profesor, pues, en tan valiosa participación que tiene en este proceso. Pau, ahorita que te escucho, yo estoy en el área de orientación educativa en la universidad. Y algo que hemos visto y como de manera muy clara en este año y cachito que llevamos pues en contingencia es la cantidad de casos que han llegado de alumnos con alguna barrera para el aprendizaje, ¿no? Ya sea temas de dislexia, de déficit de atención, incluso estamos ya teniendo varios casos de chicos o chicas que tienen ciertas dificultades de audición y que en lo presencial tenían ya ciertas estrategias desarrolladas. No estamos hablando de chicos que tienen entre 18 y 20 y tantos años, entonces que ya tienen toda una trayectoria escolar que les ha permitido desarrollar ciertas estrategias propias. Pero ahorita, al modificar el ambiente, al modificar el escenario educativo, pues estas estrategias que tenían de repente han dejado de funcionar algunas.
¿no? Entonces, como nunca nos han llegado este tipo de casos, y justo creo que esto que tú dices del papel del profesor ha sido central. O sea, ha habido chavos o alumnas que nos dicen, es que con estas 2 clases en particular tengo problemas, pero con las otras 6 no. Y cuando analizamos qué pasa, justo tiene mucho que ver con las prácticas del docente. Y al acercarnos a los docentes, la respuesta que nos dan normalmente es que yo no sabía. O sea, yo no tenía idea en primera de que pues este alumno tenía esta condición y en segunda no tengo ni idea de cómo apoyarlo, ¿no? Entonces creo que esta parte que tú hablabas de esta cercanía con especialistas, de tenemos mucho que hacer todavía, pero también como profesores creo que tenemos que tener por lo menos la apertura de buscar, o sea, esta no sé cómo decirlo, como esta vocación que tú decías de estar abierto, de bueno, yo no sé, pero investigamos, yo no sé, pero a ver a quién le preguntamos y demás, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte, tú tienes mucha experiencia también en el tema de formación de profesionales de la educación. Tanto en licenciatura como en posgrados y demás, ¿crees que la formación en este sentido de educativo que estamos recibiendo ahora es la indicada para también abordar el tema de inclusión? O sea, ¿crees que estamos preparados? No me refiero a ser especialistas porque me queda claro que tampoco deberíamos serlo, pero ¿crees que tenemos esas bases para poder atender este tipo de situaciones? Es una pregunta muy interesante, Mariana, porque, bueno, si bien, ¿no?, en esta parte del currículum formal, de la formación de los profesionales de la educación, pues ya al menos ya se incorporan algunas asignaturas que hablan de inclusión, que hablan de justamente esta como atención a la diversidad. Me parece que es un tema bien complejo. O sea, primero, si nosotros también reconocemos esta dimensión propia del docente desde la cuestión más práctica, pedagógica, didáctica, desde la dimensión ética, desde esta otra dimensión como valoral, social, nos vuelve como todavía muchísimo más complejo el escenario, ¿no? Es decir, hay distintas propuestas, proyectos que se han trabajado para sensibilizar a profesores en términos de inclusión, para buscar que la formación del profesorado, de los profesionales de la educación, vaya teniendo en consideración esta apertura a la diversidad, a las desigualdades, a los grupos vulnerables, a las personas con discapacidad, como señalas. Es un tema complejo, ¿no? En el caso de nosotros, al menos en nuestra universidad, estas experiencias que tienen los profesores de enfrentarse ya en su aula a la presencia y la participación de algún estudiante con discapacidad, pues siempre genera cierto conflicto, ¿no? Es decir, no estoy preparado, por ahí tuve alguna charla, de pronto he leído algún texto, en un consejo técnico me han capacitado, pero nos damos cuenta que no es suficiente, ¿no? Que aunque haya programas de formación, recursos, materiales, porque hay un montón de información que podemos tener a la mano para prepararnos más en términos de inclusión, de prepararnos como nuestro perfil inclusivo como docentes, pues sigue siendo un reto enorme por todas estas dimensiones que el propio docente tiene que enfrentar, ¿no? Entonces, ante estas dificultades, ante estos conflictos, algo que a mí me parece como importante rescatar es que el compromiso del docente para atender estos retos, ¿no?, de la diversidad de su aula, primero tiene que también, tiene que surgir de ellos mismos, ¿no? Por más que haya una capacitación institucional y te manden al curso y de pronto ahí te pusieron el video y entonces ya así vamos sensibilizándonos en términos de inclusión, el proceso implica más un cambio de actitud, tiene que ver también con cambiar o modificar nuestra estructura valoral, ¿no? En términos de un perfil ético del docente que respeta la dignidad humana independientemente de la diferencia, de la diversidad que esté presente en el aula, este proceso empático también de apertura a que todos y todas pueden aprender, ¿no? Y no... Como el papel del profesor es tan importante en ese proceso, pues si de pronto el profesor toma una postura como de, como no escucha bien o tiene hipoacusia bilateral, pues entonces no puede estudiar esta carrera o no puede estar en la secundaria porque pues no hay contenido. Entonces imagínate, más en tiempos de pandemia, pues como no hay recursos, entonces pues no lo puedo atender yo, como no sé nada al respecto, pues entonces evitamos, ¿no?, implicarnos en ello y pues los chicos, las chicas van quedándose en el camino y entonces el problema se vuelve más grande, ¿no? Por eso es que yo siempre recupero este papel del profesor, porque si con este compromiso, esta implicación
Y esta también que ya, insisto, de un par de décadas para acá, ya enfrentamos estos retos. Entonces, si el profesor busca desde su propio, con su propio interés, desde su propio perfil, capacitarse, aprender, resolver la cuestión, pues entonces estaremos hablando de, digamos, estaremos avanzando en este horizonte inclusivo. No estaríamos promoviendo, generando procesos de exclusión, segregación y rezago con nuestras propias prácticas. Entonces, me parece que desde ahí el reto, pues sí es personal, también es institucional, evidentemente. Si no hay las condiciones institucionales, difícilmente se puede también trabajar con las personas en situación de vulnerabilidad. Tampoco hay las condiciones, tampoco hay los recursos, tampoco hay los marcos normativos, no se sabe qué hacer, pues bueno, eso también es un obstáculo. Pero si el docente puede, desde ese compromiso personal, hacer algo para enfrentar estos conflictos y atenderlos, hacerse más experto en el tema, pues sería lo más recomendable. Y también hay rescatar algo que ahorita que te escuchaba, también este rol que creo que se ha perdido un poco, pero el modelo que implica el docente, ¿no? O sea, lo que tú al final, al decidir no poner atención o decir, híjole, pues implica dificultades para mí, entonces pues ese alumno no lo puedo tener en el aula, también el mensaje que estás mandando al resto del grupo, ¿no? O sea, no solamente se va rezagando ese estudiante, sino los demás que están viendo, que están aprendiendo de ti, qué actitudes y qué valores les estás compartiendo, ¿no? Pues si a mí me implica un reto, entonces con permiso, ¿no? Y esta exclusión que se está como modelando en el aula me parece también como bien importante y es un reto, como dices, es un reto personal. Esta parte de perfil inclusivo que dices se me hace súper interesante porque es una chamba que es como una pregunta constante, ¿no? Y no solamente con estos casos a lo mejor que son más obvios o más evidentes cuando hay una cuestión de discapacidad, sino todo el tiempo en mi aula qué tanto tengo ese perfil inclusivo o no. Ahorita me haces como pensar mucho en eso. Ya, disculpe usted, Miss. No, es que justo es eso, ¿no? Y creo, ahora que estamos conversando, las tres movíamos la cabeza de sí es cierto, porque el profesor es cierto, o sea, es el actor como más relevante en este proceso, y yo de pronto también pensaba, no en ninguno en particular, pero sí de pronto decir, a ver, hay profesores que quizás están como en su zona de confort, y entonces yo estoy al frente, o volver a estas prácticas tradicionales que aunque nosotros tratamos toda la vida de innovar, pues siempre terminamos cayendo en algo, en alguna práctica. Entonces, ¿cómo decir también o querer asegurar que los alumnos son los que tienen que adecuarse, ¿no? A los contenidos, a la estructura, a lo que yo como docente sé y domino, en lugar de reconocer que pues el proceso educativo y los actores que están ahí todos participamos e incluso, ¿no? El simple hecho de dar alguna asignatura te va a implicar hacer el ajuste necesario por las características del grupo, porque a lo mejor la sesión padrísima que tenías programada para tal día, pues no se dio. Entonces, ¿de qué forma puedes recuperar para así lograr el objetivo planteado? Y no necesariamente con la presentación o la exposición, etcétera. Sino implica también mucho de estas cuestiones. A mí me surgía también la inquietud de cómo un docente o cualquier otra persona puede reconocer o puede hacer este trabajo de reflexión y decir, a ver, yo tengo estas prácticas, hago prácticas que no son incluyentes, ¿no? Incluso en la práctica docente o con los propios compañeros, de poder caer como en esa línea a lo mejor tan delgada, de caer en prácticas que no están favoreciendo el aprendizaje, que no están favoreciendo la inclusión, que no están favoreciendo el aprendizaje como tal. Entonces rompemos, ¿no? Y más allá de los cursos, que esto que mencionábamos, que puedan existir un catálogo padrísimo, si al final caemos en la obtención y de los documentos, de tener un catálogo de ya tomé tal curso, tal diplomado, tal, pero si no se traduce a la práctica, pues cómo también transformamos. Ahora, ¿qué cosa también como institución, ahí si tú desde tu experiencia podrías compartirnos, se puede tomar en cuenta para que esta oferta de formación pueda abonar o pueda tener mayor impacto, o de qué manera también el docente puede involucrarse más, ¿no? Si no le es posible acudir a estos cursos que ofrece su propia institución, o que encontramos ahora también cantidad de oferta en distintos medios, que puedan asumir esa responsabilidad y decidir transformarlo. Bien, pues híjole, creo que aquí el papel de las instituciones es fundamental, ¿no? Tanto educación básica, media superior,
incluso también, ¿no? Aquellos agentes que también son corresponsables en este proceso de formación del profesorado, pues la verdad es que tienen un compromiso importante, ¿no? Algo que no había comentado hace un momento, pero me parece importante rescatar, que hablábamos justo del perfil de los estudiantes que pueden presentar alguna barrera o alguna dificultad, ¿no? Para poder acceder al currículum, para poder aprender. Hay un término también bien interesante en los procesos de inclusión que tiene que ver con el autorreconocimiento de la diversidad y la discapacidad, ¿no? De qué manera también el profesor es corresponsable en esta formación del estudiantado que, como decías, Mariana, con este ejemplo, cómo favorecemos también para que los estudiantes pues levanten la mano y digan, a ver, yo tengo esta necesidad educativa, yo requiero este apoyo, yo necesito este acompañamiento más específico, porque, claro, ¿no? Y más en tiempos de pandemia, ¿cómo le hacemos para identificar estas dificultades, quizá estas barreras, obstáculos, si ni siquiera vemos a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con esa corresponsabilidad que ya vimos? Por un lado el docente, ahora estamos también en la responsabilidad que la persona en sí, ese autorreconocimiento, esta autoidentificación de las limitaciones en lo personal se convierten en barreras también para las personas, pueden ser o dificultar también los procesos. Entonces, la tercera o el tercer elemento de esa corresponsabilidad es la institución. Y ante esta diversidad de propuestas formativas, me parece que lo más importante que tendrían que hacer las instituciones es escuchar y analizar su propia realidad. ¿Cómo voy a saber qué curso generar, qué curso implementar, de qué manera acompaño a mis profesores, cómo genero espacios de diálogo entre la academia para solucionar estos problemas de atención a la diversidad, si ni siquiera les permito, ¿no?, participar y no los escucho? Porque si yo te puedo dar un curso de distintas discapacidades, pero si en tu realidad educativa solamente tienes 2 o tienes alguna dificultad muy específica, ¿para qué gastamos tiempo? Okay, primero escuchemos, analicemos la realidad educativa específica de ese contexto, atendámosla y entonces a partir de ahí vayamos ya a algo más macro. Es decir, okay, ya sé de este tema, de esta discapacidad, de este enfoque de inclusión, ok, ahora me voy a un poco cada vez ampliando el panorama. Pero si no escuchamos a las personas, no analizamos los contextos institucionales, ni siquiera sabemos si hay políticas inclusivas en nuestras instituciones, pues no podríamos partir de ahí. Pau, en este sentido institucional, o sea, como decías, mucho depende del profesor y creo que tenemos una chamba enorme, pero también necesitamos como ese sostén, ¿no?, de la institución, esos marcos, etcétera. Yo ahorita que te escuchaba pensaba en hace un tiempo, hablando con una persona, incluso en la Secretaría de Educación Pública, me decía que también la cantidad de información que falta al respecto es enorme, ¿no? O sea, la cantidad de datos que se necesitan para saber qué instituciones están atendiendo a personas en situación particular de discapacidad o cuántos, qué tipo, etcétera, o sea, son datos que no se tienen o que se tienen muy poco, ¿no? Y en ese sentido creo que también limitan la forma en la que una institución puede responder o no a este tipo de dinámicas. Se está trabajando también ciertos protocolos institucionales y demás. Creo que en Secretaría de Educación Pública y en básica se tiene un poco más reglamentado porque al final son protocolos compartidos, ¿no? En educación superior, por ejemplo, que es donde nos encontramos nosotros, queda un poco más como a decisión de la institución o a inspiración de la institución de qué onda, ¿no? En educación superior en particular, ¿qué se ha visto en temas de inclusión? O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Hay universidades que han avanzado mucho en esto? ¿No tanto? ¿Cuál es como el panorama en educación superior? Claro, Mariana, pues sí es un tema también bien importante porque como bien señalas, en términos políticos normativos, pues la educación superior no, digamos, o sea, legalmente no tiene esta obligación de atender en términos de inclusión a las personas con discapacidad, como lo es a lo mejor la educación básica o media superior. Sin embargo, desde la ley de las personas con discapacidad, las convenciones, sí se señala, ¿no?, este derecho de las personas en edad adulta de continuar con sus estudios en educación superior en términos de accesibilidad, ¿no? Entonces, sí se ha avanzado en las últimas 2 décadas, 3 décadas, en cómo las instituciones de educación superior, en esa autonomía que las propias instituciones de ese nivel tienen, cada una de ellas ha ido avanzando, pues, como dices, en diferentes pasos y en diferentes niveles, ¿no? Nosotros
valoramos mucho, al menos en nuestra universidad, estos pequeños pasos que se van haciendo al interior de las instituciones, en el caso nuestro, en el caso de ustedes, en el caso de otras universidades, cómo han atendido a la diversidad o la realidad que tienen en sus propias aulas y en sus propios espacios. Sin embargo, algo que sí ha quedado muchísimo en el tintero es la creación de estas políticas educativas institucionales, ¿no? Partiendo o sea, incluyendo estos protocolos, pero partiendo también de esta necesidad de realidad educativa específica, siempre surgen estas preguntas dilemáticas de decir, ¿la universidad está preparada para atender a personas con discapacidad? ¿No? Los profesores, el currículum está lo suficientemente flexible para poder dar cabida a distintas discapacidades o no, ¿no? Desde la cuestión de infraestructura, ¿la universidad está preparada para que puedan incorporarse personas de distintas discapacidades o no? Entonces, eso siempre ha sido como un tema a debate, ¿no? Las instituciones de educación superior, desde el propio concepto, desde el propio hecho de que la persona con discapacidad participe de una formación profesional que le va a llevar en un momento posterior a incorporarse al mercado laboral, ya desde ahí es complejo, ¿no? Y desde ahí pueden surgir estos dilemas de decir, todas las personas pueden tener un título universitario. El tener un título universitario con una discapacidad te va a abrir las puertas al mercado laboral. Entonces, el reto que tienen las universidades principalmente, además de estos marcos normativos, de estos protocolos, de estas políticas, de estas capacitaciones, de la flexibilidad del currículum, pues también tiene que reflexionar, ¿no? Nos tiene que llevar a las instituciones a reflexionar en términos de igualdad de oportunidades, de igualdad de condiciones para los estudiantes. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Yo creo que ese es el punto central para que las universidades asuman una postura y entonces se impliquen en el proceso, ¿no? Es decir, tengo estudiantes con discapacidad, voy a abrir las puertas a estudiantes con discapacidad porque es un derecho de estas personas, pero yo como institución, ¿qué les garantizo? ¿No? ¿Qué barreras también yo estoy generando para que no puedan ellos, digamos, abrir las puertas? Puede ser como el primer paso de la inclusión, pero ¿cómo garantizo un éxito estudiantil? ¿Cómo acompaño esas trayectorias formativas? ¿Qué condiciones tengo académicas, de infraestructura, de recursos, de marcos para poder llevar a los estudiantes que presentan alguna discapacidad al logro, ¿no? de culminar sus estudios y entonces obtener un título universitario que también les permita en el mercado laboral pues incorporarse con mayores elementos y una formación para ello, ¿no? Entonces el reto es enorme, hay buenas prácticas, hay una universidad en Baja California que es completamente inclusiva, por ejemplo la Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene varios protocolos muy buenos, la UNAM pues sin duda pionera en este tema de la inclusión, pero la investigación es un factor clave. Si las universidades no investigan sobre temas de inclusión en sus propias realidades universitarias, difícilmente me parece que puedes tomar el protocolo de alguien más y ponerlo en tu institución, pues no va por ahí, me parece. Y creo que tampoco esperar a tener absolutamente todo contemplado, ¿no? Porque si no, al final nunca das el paso también, ¿no? Y creo que a veces las historias justo, o las personas en concreto, a veces van ayudando a la misma institución a dar esos pasos, ¿no? A través de las necesidades. Entonces sí tener obviamente todo un marco y todo un esfuerzo, procesos, personas preparadas, pero sí, no esperarnos a tener absolutamente todo contemplado, porque si no, creo que nunca abriremos las puertas, o por lo menos nunca nos daremos este brinco a reflexionar por qué, porque tampoco se trata de sí, pues ya como dicen que tengo que, lo hago, ¿no? A ver, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Etcétera, ¿no? Es más complejo que abrir las puertas. Sí, y justo esto también que decíamos en otro momento, no se trata de tomar quizás un modelo como un recetario y hacer paso por paso lo que nos dice. Y resaltando esto que decía Pau, pues retomar en tu contexto a quién tienes, cómo vas a trabajar, con qué público tenemos, qué necesitamos formar, qué necesitamos brindarles, qué herramientas, qué formación para poder atender esas necesidades y no solamente decir o tomar como un tema que pueda ser de moda, cuando realmente va más allá de eso, que sea un tema que hoy suena mucho esto de la inclusión educativa, hoy lo habla todo el mundo y ahora cómo lo forzamos, o sea, se trata de adecuar. Bien, Pau, pues hemos estado platicando mucho de este tema, de cómo se concibe, cómo se han abordado también durante la pandemia, previo a la pandemia y ahora con pandemia, cómo el docente ha sido
pues un eje central, ¿no? Para que se pueda mover este tema, para que se puedan ejercer y hacer cambios en las prácticas, también como en las instituciones educativas, sobre todo en la superior, que hace un momento lo comentábamos, pues más allá de los procesos de inclusión es mirar, ¿no? Y más allá de los procesos en cuanto a currículum flexible, en cuanto a los marcos normativos que se puedan ofrecer, etcétera, pues nos has dado como un panorama muy, muy completo sobre el escenario que tenemos y aquellas también pautas que debemos tener presentes nosotros, tanto en espacios formativos o como en el espacio cotidiano. Y no queremos cerrar este episodio sin que antes tú nos puedas compartir algunas recomendaciones que tú puedas hacer a nuestro público en general. Tenemos de todo tipo, o sea, tenemos amas de casa, tenemos también, docentes, estudiantes de diversos grados. ¿Qué nos puedes recomendar tú que pueda favorecer la inclusión educativa, que podemos llevar a la práctica, que podamos recuperar para favorecer estos escenarios y que pueda estar a nuestro alcance? Gracias, Nisa. Pues claro, las recomendaciones pueden ser muchas y muy variadas, incluso las podremos encontrar en varios documentos. A mí me parece importante como rescatar algunas, como son, por ejemplo, este trabajo que fuertemente se ha hecho en las instituciones, incluso también ahora en casa, de promover la no discriminación. A mí me parece que es el punto de partida en términos como la relación que establecemos con el otro, con las otras personas, del reconocimiento de la diversidad, del reconocimiento que todos somos distintos, tenemos potencialidades, capacidades en términos también de discapacidad, pues sí favorecer esa mirada, ¿no? que tiene que ver con el partir de una actitud, ¿no? de respeto hacia la dignidad inherente de la persona, a favorecer estas prácticas de no discriminación, de como trabajar en esa eliminación de las barreras. Es decir, si yo ya me doy cuenta que estoy implicado en un proceso en mi familia, en la escuela, en la sociedad, participo en algún contexto en el que estoy colaborando o estoy en contacto, en constante relación con personas, por ejemplo, con discapacidad o alguna vulnerabilidad, preguntarnos cuál es mi papel, cuál sería la recomendación, es qué puedo yo hacer para favorecer la accesibilidad, buscar eliminar barreras, de qué manera puedo generar apoyos, en el caso de los perfiles educativos o los profesionales de la educación. La verdad es que la primera recomendación es partir del hecho de hacer una autocrítica, un autoanálisis. ¿Cómo está mi relación con las diferencias? ¿Cómo observo? ¿Cómo interactúo con los estudiantes con los que trabajo? Y a partir de ello, me parece que si vamos asumiéndonos como parte de la inclusión, no es algo que le toque a otro, no es como echando la bolita de no es que el director, no es que el profe, o es que el de educación especial, el de USAER. No, a ver, creo que la primera recomendación es hacer una autocrítica, es decir, bueno, ¿cómo son mis prácticas en términos de respeto a la autonomía? ¿Favorezco prácticas de convivencia, respeto las diferencias, promuevo el trato digno a las personas, doy cabida también a escuchar al otro, a sus necesidades, ¿no? O me rijo bajo ciertos principios de equidad, promuevo en igualdad de condiciones el trato a mis estudiantes, el proceso educativo. Eso, digamos, creo yo es como la recomendación principal, ¿no? Es decir, bueno, haz un análisis de ti mismo. Y en términos como padres de familia, y otras personas de la sociedad, pues la primera recomendación ahí sería vincularse también a espacios, organizaciones, escenarios, escuelas que ya han trabajado estos temas. Acercarse a las personas que tienen más experiencia nos puede brindar muchísimo apoyo y orientación. Hoy en día en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, hay un montón de asociaciones, escuelas, consultorías que están justamente haciendo esta sensibilización. Pues acerquémonos a ello, pidamos consejo, no nos quedemos como también con esa duda en casa, decir, híjole, pues tengo una persona en casa con alguna discapacidad, alguna dificultad, pues hay que lo resuelva solo, ¿no? Bueno, ¿de qué manera busco acercarme a los expertos para también pues abonar un granito de arena para ello, ¿no? Entonces creo que por ahí podría también dar alguna recomendación. Pau, creo que algo que también nos ha enseñado esta pandemia es justo la capacidad de adaptación y de flexibilidad que tenemos, ¿no? Y que creo que en este sentido de la educación inclusiva nos viene muy bien, hablando específicamente, por ejemplo, de los docentes,
¿no? Que a veces eso es lo que nos cuesta, que nos mueven lo que ya conocemos, lo que ya, bueno, ahorita nos han movido a todos y nos han movido el piso y lo hemos sacado adelante. Entonces creo que ya esta parte de no soy flexible o no sé adaptarme, ya nadie lo puede utilizar como de pretexto para no atender la diversidad en el aula, ¿no? Creo que es un aprendizaje que yo no había como hilado hasta ahorita que te escucho hablar, no había hilado con esto. O sea, esta flexibilidad que estoy teniendo en la pandemia, ¿por qué no la tengo regularmente en el aula con la diversidad, ¿no? Creo que es esta autorreflexión que tenemos que ir haciendo. Wow, pues te agradecemos mucho que hayas tenido la oportunidad de acompañarnos. Ha sido muy rica esta conversación y esperamos poder tenerte en otro momento en el podcast Ecos de la Educación. Y como siempre a nuestros seguidores queremos invitarlos a que escuchen este episodio y todos los demás que ya se encuentran en los diversos medios, Spotify, Facebook, Instagram, tanto de Ecos de la Educación como medios universitarios Ibero Puebla. Y pues bueno, nos estamos escuchando a la próxima. Un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la Educación.